La lluvia de octubre tamborileaba contra el parabrisas de la Ford F-150 negra de Michael Thompson mientras navegaba por el tráfico vespertino de los suburbios de Chicago. El polvo de la construcción aún se adhería a sus botas de trabajo y el familiar dolor en sus hombros le recordaba otro día de 12 horas supervisando el proyecto del complejo de oficinas Morrison. A los 38 años, Michael había construido Thompson Construction desde cero hasta convertirla en una de las firmas de contratación más respetadas de la zona. Pero el éxito tenía su precio. Largos días, estrés constante y la persistente sensación de que estaba perdiendo algo importante en casa. La casa colonial de 2 pisos en la calle Maple parecía cálida y acogedora cuando Michael entró en el camino de entrada, con luces amarillas brillando desde las ventanas de la cocina. Podía ver a Sarah moviéndose dentro, su silueta elegante contra las cortinas. Después de 8 años de matrimonio, esa imagen aún le brindaba consuelo. Se quedó un momento en la camioneta, dejando que el motor se enfriara, observando a su esposa a través de la ventana. Ella estaba hablando por teléfono, gesticulando animadamente, su cabello rubio hasta los hombros captando la luz. «Hola, cariño», llamó Michael al empujar la puerta principal, dejando caer sus llaves en el cuenco de cerámica que Sarah había comprado durante su viaje de aniversario a Toscana hace 3 años. La casa olía a velas de vainilla y algo delicioso cocinándose a fuego lento en la estufa. «Oh, hola». Sarah salió de la cocina, aún sosteniendo su teléfono. Estaba hablando con Rachel sobre la presentación de mañana. Besó su mejilla rápidamente, pero Michael notó que puso su teléfono boca abajo en la encimera. «¿Cómo estuvo tu día? Pareces exhausto». Michael se quitó la chaqueta y aflojó su corbata. «El proyecto Morrison está adelantado, lo que significa que todos quieren cambiar algo. Ya sabes cómo es». Estudió el rostro de su esposa, notando el leve rubor en sus mejillas y cómo evitaba el contacto visual prolongado. «¿Y tú? ¿Buen día en la agencia?» «Ocupado, ya sabes, siempre ocupado». Sarah se dirigió de nuevo hacia la cocina, sus tacones resonando en el suelo de madera. «De hecho, tengo que salir pronto. David y yo tenemos una sesión de entrenamiento esta noche». La mención de David Clark trajo una pequeña sonrisa al rostro de Michael, aunque sintió una punzada de algo que no pudo identificar del todo. David había sido su compañero de cuarto en la Universidad de Northwestern, el padrino de su boda, y prácticamente parte de la familia durante 15 años. Los 3 habían compartido innumerables recuerdos. Sesiones de estudio nocturnas, viajes de fin de semana a la cabaña de la familia de David en Wisconsin, la celebración cuando Michael consiguió su primer contrato importante. «Es la 3ª vez esta semana», observó Michael, acomodándose en un taburete de la cocina. «Este nuevo entusiasmo tuyo por el fitness es realmente serio». La risa de Sarah sonó ligeramente forzada. «Ya me conoces, cuando me comprometo con algo, lo hago a fondo. David dice que estoy haciendo un progreso increíble. Cree que incluso podría competir en algunos eventos amateur si sigo así». Michael asintió, aunque algo le inquietaba. Sarah nunca había mostrado interés en el fitness competitivo antes. Hace 6 meses, apenas podía correr 1 milla sin quejarse, y ahora hablaba de competiciones. Empujó el pensamiento, atribuyéndolo a su cansancio. «¿Qué tipo de entrenamiento harás esta noche?», preguntó, genuinamente curioso. «Oh, es complejo. Movimientos funcionales, acondicionamiento metabólico, ese tipo de cosas, muy técnico». Sarah se ocupó en reunir sus cosas en su bolsa de gimnasio. «David tiene todo un plan de periodización trazado. No podría explicarlo correctamente». Michael la observó empacar con la precisión metódica de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Su bolsa de gimnasio era nueva, de cuero negro con detalles plateados. Parecía cara. ¿Cuándo la había comprado? Y esa ropa de entrenamiento definitivamente no era de Target. «Tal vez debería empezar a entrenar contigo también», sugirió Michael. «Me vendría bien el ejercicio, y sería agradable pasar tiempo con David. Siento que no lo he visto mucho últimamente». Las manos de Sarah se detuvieron por un momento, antes de que continuara empacando. «Oh, eso es dulce, pero nuestro entrenamiento es muy individualizado. David me tiene en un programa muy específico. Añadir a otra persona desequilibraría toda la dinámica». Cerró la bolsa con decisión. «Además, siempre dices cuánto valoras tus noches tranquilas en casa». Había verdad en eso. Michael atesoraba su tiempo de descanso, especialmente después de largos días en los sitios de construcción. Pero algo en el tono de Sarah le pareció ensayado, como si hubiera preparado para esta conversación exacta.
¿Cuándo estarás de vuelta?, preguntó. Probablemente alrededor de las 10 Serur. Tal vez 10:30 si tomamos un batido de proteínas después. Sara revisó su reflejo en el espejo del pasillo, ajustando su cabello y aplicando una nueva capa de brillo labial. No me esperes despierto, necesitas descansar. Mientras Sara besaba su frente y se dirigía al garaje, Michael notó el aroma de un perfume caro, no la fragancia floral ligera que solía usar, sino algo más pesado, más sofisticado. ¿Cuándo había comenzado a usar eso? La casa se sentía extrañamente silenciosa después de que Sara se fue. Michael calentó el guiso que ella había preparado y comió solo en la isla de la cocina. El silencio roto solo por el zumbido del refrigerador y el sonido lejano de la lluvia contra las ventanas. Se encontró pensando en los primeros días de su matrimonio, cuando Sara se acurrucaba junto a él en el sofá cada noche, compartiendo historias sobre sus respectivos días, planeando su futuro juntos. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo se habían vuelto sus conversaciones tan superficiales, tan corteses? ¿Cuándo había comenzado Sara a necesitar tanto tiempo fuera de casa? Michael sacudió la cabeza, molesto consigo mismo por pensar demasiado. Sara estaba sana, feliz y persiguiendo sus metas. ¿Qué tipo de esposo cuestionaba eso? Decidió ser productivo con su noche. Michael se instaló en su oficina en casa para revisar contratos para los proyectos de la próxima semana. Mientras alcanzaba sus gafas de lectura, su mano rozó algo arrugado en el bolsillo de la chaqueta de Sara, que ella había dejado sobre la silla de su escritorio. Sin pensar, sacó un pequeño papel, un recibo de Bellacourt, uno de los restaurantes italianos más caros del centro de Chicago. La fecha era del martes pasado, el mismo día que Sara había dicho que trabajó hasta tarde en la agencia. El total fue de $186.47 para 2 personas, vino, aperitivos, 2 platos principales, postre, una cena romántica por cualquier medida. Michael miró el recibo, su mente acelerada. El martes por la noche, Sara había llegado a casa alrededor de las 9:30, quejándose de una reunión con un cliente difícil que se había prolongado. Parecía cansada, estresada, y se había ido directamente a la cama después de una ducha rápida. No había mencionado ninguna cena, ningún olor persistente a comida de restaurante, ninguna indicación de que hubiera pasado la noche en otro lugar que no fuera una sala de conferencias estéril. Debe ser para una cena con un cliente, dijo en voz alta, su voz resonando en la oficina vacía. Sara siempre estaba entreteniendo a posibles clientes, intentando conseguir nuevas cuentas para la agencia. Pero, ¿por qué no lo había mencionado? ¿Y por qué parecía tan cansada si había estado en un buen restaurante en lugar de una reunión estresante? Michael dejó el recibo a un lado e intentó concentrarse en sus contratos, pero los números se desdibujaban juntos. Su mente seguía volviendo al comportamiento de Sara durante las últimas semanas. La ropa nueva, la bolsa de gimnasio cara, las frecuentes sesiones de entrenamiento con David, la forma en que había estado protegiendo su teléfono con más cuidado. Impulsivamente, tomó su celular y marcó el número de David. No habían hablado en más de un mes, lo cual era inusual para su amistad. Tal vez era hora de reconectar, incluso planear un fin de semana de chicos como solían hacer. El teléfono sonó 4 veces antes de que David respondiera, ligeramente sin aliento. «Mike, hola amigo, ¿qué pasa? Solo pensé en llamarte y ver cómo estás. Parece que no hemos hablado en una eternidad». Hubo una pausa, y Michael pudo escuchar música de fondo, el tintineo de vasos. «Sí, hombre, he estado muy ocupado. Ya sabes cómo es con el negocio de entrenamiento personal, siempre trabajando, intentando construir la base de clientes. Hablando de eso, Sara menciona que ustedes dos han estado entrenando juntos mucho. Eso es genial. He estado preocupado por sus niveles de estrés últimamente». Otra pausa, más larga esta vez. «Cierto, sí, Sara. Ella está muy comprometida con sus metas de fitness, muy dedicada». Algo en el tono de David sonaba extraño, cuidadoso, medido, no como la conversación fácil y natural que siempre habían compartido. «Tal vez podríamos salir a cenar pronto», sugirió Michael. «Los tres, como en los viejos tiempos. Siento que apenas te veo». «Absolutamente, definitivamente. Déjame revisar mi agenda y te responderé. ¿De acuerdo? Estoy con un cliente ahora mismo». «Por supuesto, no hay problema. Dile a quien sea que están con el mejor entrenador de Chicago». La risa de David sonó tensa. «Lo haré, Mike. Hablamos pronto». La línea se cortó, dejando a Michael mirando su teléfono. En 15 años de amistad,
David nunca había estado ansioso por colgarle. Solían hablar durante horas sobre todo y nada: deportes, trabajo, mujeres, sueños, miedos. Ahora David no podía dedicar 5 minutos a una conversación casual. Michael dejó su teléfono y se recostó en su silla de escritorio, estudiando el recibo nuevamente. Cuanto más lo pensaba, más piezas no encajaban. La repentina pasión de Sarah por el fitness, su ropa y accesorios nuevos, la misteriosa cena con un cliente que nunca mencionó, el extraño comportamiento de David por teléfono. Probablemente estaba siendo paranoico. 8 años de matrimonio le habían enseñado que las relaciones requerían confianza, y confiar significaba no cuestionar cada pequeña inconsistencia. Sarah lo amaba, se lo decía todos los días. David era prácticamente familia, había sido el padrino de Michael, por el amor de Dios. Estas eran las 2 personas más cercanas a él en el mundo. Pero mientras Michael estaba sentado solo en su oficina, escuchando la lluvia y el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, no podía deshacerse de la sensación de que algo fundamental había cambiado en su mundo cuidadosamente construido. La base sobre la que había construido su vida, trabajo, matrimonio, amistad, de repente parecía menos sólida que los edificios que construía todos los días. Afuera, el viento de octubre arreciaba, haciendo temblar las ventanas y enviando hojas muertas a deslizarse por el camino de entrada. Michael se ajustó el suéter e intentó volver a sus contratos, pero los números seguían siendo marcas negras sin sentido en un papel blanco. Todo lo que podía pensar era en el recibo en su mano y la incómoda realización de que tal vez no conocía a su esposa tan bien como pensaba. El reloj dio 9 campanadas, resonando por la casa vacía. Sarah no estaría en casa por otra hora y media, asumiendo que mantuviera su horario habitual. Había mucho tiempo para que Michael se convenciera de que estaba imaginando cosas, para encontrar explicaciones lógicas para cada pequeña inconsistencia. Pero en lo profundo de su pecho, donde la intuición vivía junto a los miedos cuidadosamente reprimidos, Michael Thompson ya sabía que su vida cuidadosamente ordenada estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana siguiente llegó gris y fría, con escarcha cubriendo las ventanas de la casa Thompson. Michael apenas había dormido, su mente dando vueltas al recibo del restaurante y la evasiva llamada telefónica de David. Sarah había regresado a las 10:45 la noche anterior, con el cabello ligeramente húmedo, por lo que afirmó era sudor de un entrenamiento intenso. Besó su frente, murmuró algo sobre estar agotada y desapareció en el baño para una ducha larga. Ahora, mientras Michael la observaba prepararse para otro día en la agencia de publicidad, todo parecía diferente. La forma en que seleccionaba su ropa con cuidado extra, la aplicación sutil de maquillaje que parecía más deliberada de lo habitual, la breve sonrisa que le dedicó antes de revisar su teléfono. Todo se sentía como una actuación. Podría llegar tarde esta noche, anunció Sarah, poniéndose su abrigo. Gran presentación mañana, y ya sabes cómo se pone Rachel cuando está nerviosa. Michael asintió desde detrás de su taza de café. ¿Entrenarás con David otra vez? Probablemente no esta noche, demasiado trabajo que ponerme al día. La respuesta de Sarah llegó rápidamente, suavemente. Pero definitivamente mañana por la noche. David dice que estamos llegando a una fase crucial en mi desarrollo. Después de que Sarah se fue, Michael se sentó en la mesa de la cocina, mirando su café enfriándose. La casa se sentía diferente ahora, no como un hogar, sino como un escenario donde se representaban escenas para su beneficio. Pensó en el acuerdo prenupcial que habían firmado hace 8 años, algo que su abogado había insistido cuando Thompson Construction comenzaba a mostrar un verdadero potencial. Sarah había firmado sin dudar, riendo sobre lo romántico que era que estuvieran planeando para siempre. «Planeando para siempre», murmuró Michael a la cocina vacía. Qué ingenuos habían sido ambos. Para las 10 Ever, Michael había tomado una decisión. En lugar de dirigirse al sitio de construcción Morrison, condujo a las oficinas del centro de Miller Associates. James Miller había estado manejando los asuntos legales de Thompson Construction durante 6 años y, más importante aún, era alguien en quien Michael confiaba completamente. «Michael». James se levantó de detrás de su escritorio de caoba, extendiendo un firme apretón de manos. «Esto es inesperado. ¿Todo bien con el proyecto Morrison?» «En realidad, esto es personal». Michael se acomodó en la silla de cuero frente al escritorio de James. «Necesito revisar mi acuerdo prenupcial. Todo». La expresión de James cambió de amistosa a profesional. «¿Puedo preguntar qué ha motivado esta revisión?» Michael estudió sus manos por un momento.
Digamos que quiero entender mis opciones, hipotéticamente. Durante la siguiente hora, James guió a Michael a través de cada cláusula, cada disposición, cada protección que se había incorporado en el acuerdo. La casa en la calle Maple estaba únicamente a nombre de Michael, comprada antes del matrimonio. Thompson Construction estaba igualmente protegida, establecida e incorporada antes de que Sarah entrara en su vida. El acuerdo prenupcial era inquebrantable. Cualquier disolución del matrimonio dejaría a Sarah con reclamos financieros mínimos. Esto es muy completo, observó James, casi inusualmente para alguien de tu edad cuando se redactó. La mayoría de los hombres jóvenes no están tan preparados. Mi padre me enseñó que esperar lo mejor y prepararse para lo peor no era solo un buen consejo de negocios. La voz de Michael era firme, pero algo frío se había asentado en su pecho. James, si necesitara disolver este matrimonio, ¿qué tan rápido podría hacerse? James se recostó en su silla, estudiando cuidadosamente a su cliente. Con motivos de causa en este acuerdo prenupcial, relativamente rápido. Illinois es un estado sin culpa, pero si hay problemas de adulterio o mala conducta financiera, puede acelerar ciertos aspectos del proceso. Hizo una pausa. Michael, ¿qué está pasando realmente? Michael encontró la mirada de su abogado directamente. Necesito saber todo sobre las actividades de mi esposa en los últimos 6 meses, profesional y personalmente. ¿Puedes recomendar a alguien discreto? Robert Hayes, dijo James sin dudar. Ex detective de la policía de Chicago, ahora dirige una firma de investigación privada, minucioso, profesional y absolutamente confidencial. Pero Michael, ¿estás seguro de que quieres tomar este camino? A veces, la verdad puede ser más devastadora que la incertidumbre. Sí, estoy seguro, respondió Michael. Para las 2:00 de esa tarde, Michael estaba sentado en la modesta oficina de Robert Hayes en Lincoln Park. Hayes era un hombre compacto en sus 50 años, con cabello canoso y ojos inteligentes que parecían catalogar cada detalle de su entorno. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de certificados y reconocimientos de sus años en la policía. Señor Thompson, dijo Hayes, revisando las notas que había tomado durante su conversación. Solo para aclarar, quiere vigilancia completa sobre su esposa, Sarah Thompson y David Clark. ¿Sospecha de una aventura extramarital? No sospecho, dijo Michael en voz baja. Lo sé. Solo necesito documentación. Hayes asintió. Paquete de vigilancia completa, evidencia fotográfica, registros de actividades, monitoreo financiero donde sea legalmente posible. La tarifa estándar es de $300 por día más gastos. ¿Cuánto tiempo quiere que esto dure? Hasta que tenga suficiente evidencia para satisfacer a un tribunal de divorcio. Eso podría ser desde unos pocos días hasta unas pocas semanas, dependiendo de sus patrones. Hayes sacó un contrato. Necesitará un anticipo de $3,000. Michael escribió el cheque sin dudar. ¿Cuándo puede comenzar? Hoy. Necesitará fotos recientes de ambos sujetos y sus horarios diarios lo mejor que los conozca. Mientras Michael conducía a casa, se sentía extrañamente tranquilo. Por primera vez en semanas, estaba tomando acción en lugar de simplemente soportar la incertidumbre. La evidencia confirmaría sus temores o los disiparía. De cualquier manera, sabría la verdad. Esa noche, Sarah anunció otra sesión de entrenamiento con David. Michael la besó al despedirse y se instaló en su oficina en casa para trabajar, pero su concentración estaba fragmentada. Cada vez que su teléfono vibraba con un mensaje de texto, esperaba que fuera Hayes con una actualización. El primer mensaje llegó a las 9:30. Sujetos llegaron a la residencia de Clark en 1247 Lakeshore Drive a las 8:15 p.m. No se observa equipo de gimnasio a través de las ventanas. Mantendré la vigilancia. El segundo mensaje llegó a las 11:45. Sujetos aún dentro de la residencia. Luces atenuadas en lo que parece ser el área del dormitorio. Obteniendo evidencia fotográfica. Michael dejó su teléfono y caminó hacia la cocina por un vaso de agua. Sus manos estaban perfectamente firmes, su respiración normal. No sentía nada, ni ira, ni traición, ni sorpresa, solo una calma fría y analítica que parecía aislarlo de la emoción. Sarah regresó a casa a las 12:20, llena de historias sobre su desafiante entrenamiento. Describió nuevos ejercicios que David había introducido, se quejó de dolores musculares y elogió la experiencia de David como entrenador. Michael escuchó cada palabra, notando el elaborado detalle de sus fabricaciones. «Eres increíble», le dijo mientras ella se preparaba para acostarse. «Tan dedicada a tus metas».
Sara le sonrió radiantemente. Significa todo que me apoyes, Michael. No todos los esposos serían tan comprensivos con el compromiso de tiempo. Quiero que seas feliz, respondió Michael, y se dio cuenta de que lo decía en serio. La felicidad de Sara siempre había importado para él. Simplemente no había entendido lo que costaría. Las siguientes 2 semanas pasaron en una rutina cuidadosamente orquestada. Michael iba al trabajo, gestionaba sus proyectos de construcción y desempeñaba el papel del esposo comprensivo. Sara continuaba sus sesiones de entrenamiento con David, cada una documentada por la paciente vigilancia de Hayes. La evidencia se acumulaba como sedimento: fotografías, registros de tiempo, declaraciones de testigos de los vecinos de David, que habían notado el mismo auto apareciendo regularmente. Hayes resultó valer cada dólar. Su informe final fue de 53 páginas de documentación meticulosa. Las fotografías mostraban a Sara y David entrando y saliendo de su apartamento juntos. Los registros financieros revelaban que Sara había estado usando su tarjeta de crédito conjunta para comprar regalos caros, relojes, ropa, comidas en restaurantes. La línea de tiempo se extendía hacia atrás 7 meses, mucho más de lo que Michael había sospechado inicialmente. «Es completo», dijo Hayes mientras entregaba el informe en la oficina de Michael. «Más que suficiente para cualquier procedimiento de divorcio. Lo siento, señor Thompson». Michael hojeó las páginas, estudiando las fotografías con desapego clínico. En una imagen, Sara y David se besaban fuera de un hotel del centro. En otra, se tomaban de la mano a través de una mesa de restaurante. La intimidad era inconfundible, innegable. «Gracias», dijo Michael simplemente. «Envía tu factura final a la oficina de James Miller». Ese viernes por la noche, Michael sugirió una cena en casa, algo especial para celebrar el fin de semana. Sara parecía encantada con su atención, aceptando posponer su sesión de entrenamiento hasta el sábado. Michael preparó su comida favorita, abrió una botella de vino cara y puso la mesa del comedor con la vajilla de su boda. «Esto es maravilloso», dijo Sara, levantando su copa de vino. «Deberíamos hacer esto más a menudo». «He estado pensando lo mismo», respondió Michael. «Ambos hemos estado muy ocupados últimamente, tan enfocados en nuestros objetivos individuales. Tal vez es hora de que hablemos de nuestras prioridades». La sonrisa de Sara era radiante. «Me encanta esa idea. He sentido que nos hemos distanciado un poco, pero eso es normal en los matrimonios, ¿verdad? Lo importante es que siempre volvemos el uno al otro». Michael estudió el rostro de su esposa, aún hermoso, aún familiar, pero ahora completamente extraño para él. «Sara», dijo suavemente, «sé lo de David». El color se desvaneció del rostro de Sara tan rápido que Michael pensó que podría desmayarse. Su copa de vino tembló en su mano, y por un momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. «No sé de qué estás hablando», susurró. Michael metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre de Manila. Lo colocó en la mesa entre ellos, junto a las velas parpadeantes y la elegante vajilla. 7 meses, dijo en voz baja. Los mismos 7 meses que han estado entrenando juntos, los mismos 7 meses que me has estado mintiendo todos los días. La mano de Sara se movió hacia el sobre, luego se detuvo. «Michael, puedo explicarlo». «Estoy seguro de que puedes. Últimamente te has vuelto bastante creativa con las explicaciones. El gimnasio que no te ha visto en meses. Los recibos de restaurantes por cenas románticas mientras pensaba que estabas trabajando hasta tarde. Los regalos caros comprados con nuestra tarjeta de crédito conjunta». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Sara. No se suponía que ocurriera de esta manera. Simplemente pasó. Siempre estás trabajando, siempre enfocado en el negocio. Me sentía tan sola, y David estaba allí, y él me escuchaba, y decidiste que mentirme todos los días era más fácil que pedir un divorcio. La compostura de Sara se quebró por completo. «Nunca quise hacerte daño. Te amo, Michael. Lo que David y yo tenemos es diferente. No se trata de amor, se trata de, no sé, emoción, aventura, sentirme viva otra vez». Michael asintió, como si esta explicación tuviera perfecto sentido. «Entiendo. Querías la seguridad de nuestro matrimonio y la emoción de una aventura. Muy práctico». «No hagas eso», suplicó Sara. «No seas tan frío. Es tu esposa quien te está hablando». «No», dijo Michael, levantándose de la mesa. «Mi esposa no me habría mentido durante 7 meses. Mi esposa no me habría humillado con mi mejor amigo.
Mi esposa no habría robado dinero de nuestra cuenta conjunta para financiar su aventura. Recogió el sobre. La mujer sentada en mi mesa es alguien que no reconozco. Sara agarró su brazo desesperadamente. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, trabajar en ello. La gente supera aventuras todo el tiempo. Podemos ser más fuertes que antes. Michael retiró suavemente su mano de su brazo. Sara, presenté la solicitud de divorcio esta tarde. Recibirás los papeles el lunes por la mañana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sara lo miró como si fuera un extraño, su boca moviéndose sin palabras. Lo has sabido durante 2 semanas, logró decir finalmente. Lo he sabido durante 2 semanas. He estado planeando durante 2 semanas, y en 2 semanas he aprendido más sobre quién eres realmente de lo que aprendí en 8 años de matrimonio. Michael caminó hacia la puerta, luego se giró para enfrentar a su esposa por última vez. Puedes quedarte en la casa hasta que el divorcio se finalice. Después de eso, necesitarás encontrar otro lugar para vivir. El acuerdo prenupcial que firmaste es muy claro sobre los términos. Mientras dejaba el comedor, Michael podía escuchar a Sara llamando su nombre, su voz quebrándose con cada sílaba, pero no miró atrás. El hombre que podría haber perdonado, que podría haber intentado salvar algo de los escombros de su matrimonio, había muerto en el momento en que abrió el sobre de Robert Hayes. Lo que quedaba era alguien mucho más frío, mucho más práctico y absolutamente comprometido con la justicia. El fin de semana después de la confrontación en la cena, pasó en un silencio surrealista. Sara se había encerrado en el dormitorio de invitados, saliendo solo por café y llamadas telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cada vez que Michael aparecía. Pasó la mañana del sábado revisando documentos financieros con James Miller, asegurándose de que cada activo estuviera correctamente categorizado y protegido. Para el domingo por la noche, Michael sentía la extraña paz que viene de haber cruzado un puente sin intención de regresar. El lunes por la mañana trajo al servidor de procesos, una mujer educada en sus 40 años que entregó los papeles de divorcio a Sara con simpatía profesional. Michael observó desde la ventana de su oficina en casa, mientras Sara firmaba por los documentos, sus hombros temblando mientras leía los términos. El acuerdo prenupcial era explícito. En casos de adulterio comprobado, el cónyuge infractor perdía todos los derechos sobre la propiedad marital adquirida durante el matrimonio. Esa tarde, Michael condujo al complejo de apartamentos de David para la conversación que había estado evitando. Estacionó fuera del familiar edificio de ladrillos donde había pasado innumerables noches a lo largo de los años, viendo partidos de fútbol y planeando viajes de fin de semana que nunca volverían a ocurrir. El aire otoñal era fresco, cargado con el aroma de hojas quemadas y la promesa del invierno. David respondió a la puerta en el segundo golpe, su rostro pasando rápidamente por sorpresa, culpa y resignación. Parecía más viejo de alguna manera, como si el peso de la decepción lo hubiera envejecido de formas que Michael no había notado durante su incómoda llamada telefónica semanas antes. «Mike», dijo David en voz baja, «imaginé que vendrías. ¿Puedo entrar?» David se hizo a un lado, y Michael entró en el apartamento que alguna vez había sentido como un segundo hogar. El mobiliario era el mismo, pero todo parecía más pequeño, más desgastado. Las fotos enmarcadas de sus años universitarios aún estaban en la repisa. Michael y David en la graduación, en la boda de Michael, celebrando el primer contrato importante de Thompson Construction. Mirarlas ahora se sentía como examinar artefactos de la vida de alguien más. «Sé lo que vas a decir», comenzó David. Pero Michael levantó una mano. «En realidad, no lo sabes». Michael se acomodó en la silla de cuero que había ayudado a David a mudar hace 5 años. «No estoy aquí para gritarte o exigir explicaciones. Estoy aquí para decirte que nuestra amistad ha terminado». El rostro de David se arrugó. «Mike, por favor, sé que metí la pata, sé que esto es imperdonable, pero hemos sido amigos durante 15 años. Eso tiene que contar para algo». Contó para algo, contó para confianza, lealtad, respeto, todas las cosas que arrojaste por la borda durante 7 meses de andar a escondidas con mi esposa. La voz de Michael permaneció firme, casi conversacional. ¿Alguna vez pensaste en mí mientras estabas con ella? ¿Alguna vez consideraste lo que esto le haría a nuestra amistad? Todos los días, dijo David desesperadamente. Todos los días me odiaba por ello, pero no podía parar. Sara, ella me hizo sentir cosas que nunca había sentido antes. Dijo que estaba infeliz, que no la apreciabas, que estaba sola. Sí, ella mencionó eso.
terminó Michael. Es interesante cómo las aventuras siempre vienen con justificaciones tan convenientes. David se desplomó en su sofá, con la cabeza entre las manos. Nunca quise que esto pasara, pero pasó. Durante 7 meses, me miraste a los ojos, compartiste comidas en mi mesa, aceptaste mi amistad y hospitalidad, todo mientras me traicionabas de la manera más fundamental posible. Michael se levantó, ajustándose la chaqueta. Quiero que entiendas algo, David. Esto no es sobre ira o venganza. Esto es sobre estándares. No me asocio con personas que han demostrado ser capaces de este nivel de engaño. ¿Entonces eso es todo? ¿15 años de amistad y simplemente te vas? Michael hizo una pausa en la puerta. No me estoy alejando de 15 años de amistad. Estoy reconociendo que esos 15 años fueron con alguien que pensé que conocía. La persona que ha estado durmiendo con mi esposa durante 7 meses. Ese es un extraño. La puerta se cerró con un clic suave, y Michael condujo a casa, sintiéndose más ligero de lo que había sentido en meses. Las conversaciones más difíciles habían terminado. Todo lo demás era solo papeleo y procedimiento. Los procedimientos de divorcio tomaron 6 semanas, durante las cuales el abogado de Sara hizo intentos cada vez más desesperados para desafiar el acuerdo prenupcial. Argumentaron coerción, alegando que Sara no había entendido los términos cuando firmó. Sugirieron que Michael había ocultado activos o manipulado la documentación. Cada argumento fue desmantelado metódicamente por la cuidadosa preparación de James Miller y la exhaustiva evidencia de Robert Hayes. La audiencia en sí fue casi anticlimática. La jueza Patricia Morrison revisó la evidencia con la eficiencia desapasionada de alguien que había visto demasiados matrimonios disolverse en su sala. Las fotografías fueron presentadas como evidencia sin presentaciones dramáticas ni estallidos emocionales. La mala conducta financiera de Sara fue documentada en hojas de cálculo y estados de cuenta de tarjetas de crédito. El acuerdo prenupcial fue examinado y considerado legalmente sólido. La evidencia de adulterio es abrumadora e indiscutible, anunció la jueza Morrison al tribunal. El acuerdo prenupcial es válido y ejecutable. La señora Thompson tiene derecho a sus pertenencias personales y $5,000, como se especifica en el acuerdo. Todos los demás activos maritales permanecen como propiedad exclusiva del señor Thompson. El abogado de Sara solicitó un breve receso, y Michael observó a su futura exesposa conferenciar desesperadamente con su asesor legal. Sus lágrimas parecían genuinas, pero Michael no sentía nada, ni satisfacción, ni vindicación, ni amor residual, solo el tranquilo alivio de un hombre que había navegado un problema complejo y alcanzado la conclusión lógica. El decreto final fue firmado un jueves en diciembre. Michael salió del tribunal solo, condujo a su oficina y pasó el resto del día revisando planes para un nuevo desarrollo residencial. El trabajo siempre había sido su santuario, y ahora se convirtió en su enfoque completo. Durante los meses siguientes, Michael reconstruyó sistemáticamente su vida. Vendió la casa en la calle Maple, demasiados recuerdos, demasiada historia, y compró una casa adosada moderna más cerca del centro. Contrató nuevos gerentes de proyectos y expandió Thompson Construction al desarrollo comercial. Cambió su número de teléfono, cerró las cuentas bancarias conjuntas y eliminó cada rastro de su matrimonio de su rutina diaria. El proceso fue metódico, casi clínico. Michael abordó su reconstrucción personal con la misma atención al detalle que aportaba a sus proyectos de construcción. Cada decisión fue evaluada por su beneficio práctico, cada cambio diseñado para crear distancia de su vida anterior. 6 meses después de que se finalizó el divorcio, Michael estaba revisando planos arquitectónicos en su nueva oficina en casa cuando sonó su teléfono. Era Ellen Rodríguez, una antigua colega de Sara de la agencia de publicidad. Michael, hola, soy Ellen. Espero no te moleste que te llame. Obtuve tu número de James Miller. Necesito algo de trabajo de construcción y él te recomendó. Por supuesto. ¿Qué tipo de proyecto estás considerando? Renovación de cocina, pero honestamente, estoy llamando por otra razón también. Me encontré con Sara la semana pasada y, bueno, pensé que deberías saber que no está bien. Michael dejó su lápiz y se recostó en su silla. Aprecio tu preocupación, Ellen, pero el bienestar de Sara ya no es mi responsabilidad. Entiendo eso, pero está viviendo en un apartamento tipo estudio en Wicker Park, trabajando a medio tiempo en una pequeña agencia por una fracción de su antiguo salario. Parece disminuida. Y David perdió a la mayoría de sus clientes de entrenamiento después de que se corrió la voz sobre lo que pasó.
Aparentemente, la gente no confía en entrenadores que duermen con clientes casados. Michael absorbió esta información sin emoción. ¿Lo sientes? La voz de Ellen era gentil pero directa. ¿Porque suenas como si estuvieras describiendo a extraños? Eso es exactamente lo que son, respondió Michael. Ellen, haré que uno de mis empleados te llame sobre la renovación de la cocina. ¿Hay algo más? Después de terminar la llamada, Michael se sentó en su tranquila casa adosada, considerando las palabras de Ellen. Intentó convocar algún sentimiento sobre las circunstancias reducidas de Sarah o el colapso profesional de David, simpatía, vindicación, incluso un leve interés. No vino nada. El centro emocional donde alguna vez residieron el amor, el dolor y el perdón parecía haberse calcificado en algo más duro y práctico. Esa noche, Michael asistió a un evento de networking de negocios en el centro. Se encontró en una conversación con Amanda Chen, una arquitecta cuya firma había colaborado con Thompson Construction en varios proyectos. Ella era inteligente, exitosa y refrescantemente directa en su conversación. Cuando sugirió cenar la semana siguiente, Michael se sorprendió al aceptar. Debería mencionar, dijo mientras intercambiaban tarjetas de presentación, que estoy recientemente divorciado. Amanda asintió. ¿Recientemente divorciado de un matrimonio o recientemente divorciado de la idea del matrimonio? Michael consideró la pregunta seriamente. De un matrimonio que aprendí que nunca existió realmente. Esos son los más difíciles de recuperar, dijo Amanda, pero también los más liberadores. Conduciendo a casa esa noche, Michael se dio cuenta de que no había pensado en Sarah o David en semanas. Se habían convertido en notas al pie en su historia personal, cuentos de advertencia sobre confianza y juicio, pero ya no eran fuentes de dolor o preocupación activa. El hombre que había descubierto la aventura de su esposa hace 6 meses habría estado conmocionado por este desapego emocional, pero ese hombre había sido ingenuo sobre la naturaleza humana, demasiado confiado de maneras que lo habían hecho vulnerable. El hombre en que Michael se había convertido era más cuidadoso, más reservado, pero también más honesto sobre el mundo tal como realmente existía, no como deseaba que fuera. Había aprendido a distinguir entre el perdón y la insensatez, entre segundas oportunidades y permitir comportamientos destructivos. Mientras entraba en su camino de entrada, Michael miró su casa adosada, moderna, eficiente y completamente suya. Mañana llamaría a Amanda sobre los planes de cena. La próxima semana comenzaría la construcción del proyecto comercial más grande en la historia de Thompson Construction. El futuro se extendía ante él, limpio y sin las cargas del peso de la confianza traicionada. Sarah y David le habían enseñado una valiosa lección sobre el precio de la ingenuidad. A cambio, él les había enseñado sobre el costo de la traición. Parecía un intercambio justo, y Michael Thompson era un hombre que creía en intercambios justos. La justicia, había aprendido, no siempre se trataba de castigo. A veces, simplemente se trataba de negarse a subsidiar las malas elecciones de otras personas. El pasado estaba resuelto, el futuro estaba esperando, y por primera vez en años, Michael se sentía genuinamente optimista sobre lo que traería el mañana. 3 meses después de que se finalizó el divorcio, Michael Thompson pensó que había visto lo último de Sarah y David. Su nueva vida se había asentado en un ritmo cómodo. Mañanas temprano en los sitios de construcción, cenas nocturnas con Amanda Chen, fines de semana planeando la expansión de Thompson Construction al mercado del centro. El pasado parecía seguro enterrado, hasta que una llamada telefónica el martes por la mañana rompió su ilusión de cierre. Michael, necesitamos hablar. La voz de James Miller llevaba una urgencia que inmediatamente captó atención. ¿Puedes venir a mi oficina esta mañana? Tenemos una situación. 1 hora más tarde, Michael estaba sentado frente a su abogado, estudiando un montón de papeles que James había extendido sobre su escritorio de caoba. Los documentos incluían correos electrónicos impresos, capturas de pantalla de redes sociales y lo que parecía ser una queja formal presentada ante el Better Business Bureau. Alguien ha estado muy ocupado, dijo James sombríamente. Durante las últimas 6 semanas, ha habido una campaña sistemática para dañar la reputación de Thompson Construction. Reseñas anónimas que alegan trabajos de mala calidad, proyectos retrasados e irregularidades financieras. Correos electrónicos enviados a tus clientes actuales sugiriendo que investiguen tus prácticas comerciales. Michael tomó uno de los correos electrónicos impresos, leyendo el lenguaje cuidadosamente elaborado que lograba generar dudas sin hacer acusaciones específicas.
Esto es muy sofisticado, incluso profesional. Porque es profesional. El estilo de escritura, el momento estratégico, el conocimiento de tu base de clientes. Esto no es una ex esposa enojada publicando reseñas vengativas. Es alguien con experiencia en marketing y conocimiento interno de tus operaciones comerciales. Michael dejó el correo electrónico, su mente ya trabajando en las implicaciones. Sara trabajó en publicidad durante 8 años. Sabe exactamente cómo elaborar mensajes que planten semillas de duda sin cruzar líneas legales. Hay más. James le entregó otro documento. David Clark ha estado llamando a tus clientes residenciales, ofreciendo consultas de bienestar para sus familias. Está usando la reputación de tu empresa para entrar, luego sugiriendo que el estrés de los proyectos de construcción requiere orientación profesional en fitness. Está aprovechando mis relaciones con los clientes para construir su propio negocio. Michael se recostó en su silla, sintiendo la familiar frialdad asentarse en su pecho. Había dado a Sara y David un corte limpio, sin humillación pública, sin publicaciones vengativas en redes sociales, sin intentos de sabotear sus carreras. A cambio, estaban intentando sistemáticamente destruir todo lo que había construido. ¿Cuál es nuestra posición legal?, preguntó Michael. Complicada. Las reseñas anónimas son difíciles de probar, y el enfoque de David hacia tus clientes no es técnicamente ilegal, poco ético, sí, pero no criminal. Sin embargo, hay algunos desarrollos interesantes. James sacó una carpeta marcada como confidencial. Hice que Robert Hayes realizara algunas investigaciones discretas después de que llegaron las primeras quejas. Michael abrió la carpeta para encontrar fotografías y documentos financieros. Las fotos mostraban a Sara y David juntos en varios restaurantes y hoteles de la ciudad. Los registros financieros revelaban algo más interesante. David había incorporado recientemente un nuevo negocio llamado Elite Wellness Consulting, con Sara listada como directora de marketing. No son solo amantes, se dio cuenta Michael. Son socios de negocios, socios que están usando las conexiones e información que Sara obtuvo durante nuestro matrimonio para construir su nueva empresa. Eso cambia considerablemente el panorama legal. Michael estudió los documentos de incorporación, notando la dirección comercial. El apartamento de David, donde Sara aparentemente ahora vivía a tiempo completo. Su estrategia estaba quedando clara. Usar la base de clientes de Michael para lanzar su negocio de bienestar. Luego usar las habilidades de marketing de Sara para destruir gradualmente la reputación de Thompson Construction, potencialmente forzando a sus clientes a buscar alternativas. Hay una cosa más, dijo James, dudando. Amanda Chen me llamó esta mañana. Alguien contactó a su firma sugiriendo que Thompson Construction podría no ser un socio confiable para futuros proyectos. La mención de Amanda desencadenó algo agudo y protector en el pecho de Michael. Atacar su negocio era una cosa, pero involucrar a la mujer con la que estaba construyendo una relación cruzaba una línea que no sabía que existía. Cometieron un error, dijo Michael en voz baja. ¿Cómo es eso? Asumieron que era el mismo hombre ingenuo que confiaba en ellos durante años. Están aplicando estrategias antiguas a un nuevo oponente. Michael se levantó, ajustándose la chaqueta. James, necesito que prepares cartas de cese y desista para Sara y David. También quiero que se presenten quejas formales ante el Departamento de Regulación Profesional de Illinois respecto a las prácticas comerciales poco éticas de David. Eso es defensivo. ¿Qué hay de las medidas ofensivas? Michael sonrió por primera vez desde que entró en la oficina. Déjame eso a mí. Esa tarde, Michael hizo 3 llamadas telefónicas. La primera fue a Robert Hayes, solicitando una vigilancia ampliada sobre las actividades de Sara y David. La segunda fue a su contador, solicitando una auditoría completa de los libros de Thompson Construction de los últimos 3 años. La tercera fue a Marcus Webb, el reportero de investigación del Chicago Tribune, que había cubierto el proyecto del complejo de oficinas Morrison. Marcus, soy Michael Thompson. Tengo una historia que podría interesarte. Propietario de una pequeña empresa atacado por una campaña coordinada de difamación liderada por su exesposa con experiencia en marketing. A la mañana siguiente, Michael llegó a su oficina para encontrar a su asistente, Jennifer, visiblemente alterada. Señor Thompson, ha habido 3 llamadas más de clientes esta mañana. Alguien los ha estado contactando sobre preocupaciones respecto a nuestra estabilidad financiera. ¿Proporcionaron alguna acusación específica? No, solo sugerencias vagas de que deberían hacer las preguntas correctas sobre nuestras prácticas de facturación y plazos de proyectos.
Michael revisó la lista de clientes, notando el patrón. Sarah había conocido a la mayoría de estas personas en eventos sociales de la empresa a lo largo de los años. Conocía sus nombres, sus proyectos, sus preocupaciones sobre los horarios y presupuestos de construcción. Estaba usando el conocimiento íntimo obtenido como su esposa para socavar sus relaciones profesionales. Jennifer, quiero que llames a cada cliente afectado y programes reuniones cara a cara. Diles que quiero abordar cualquier preocupación personalmente y proporcionar completa transparencia financiera. Todos ellos. Esos son 15 reuniones. Todos ellos. Y quiero que nuestros archivos de proyectos, registros financieros y certificados de finalización estén listos para su revisión. Durante la próxima semana, Michael se reunió con cada cliente que había recibido llamadas sospechosas. En lugar de explicaciones defensivas, proporcionó completa transparencia, presupuestos de proyectos, plazos, acuerdos con subcontratistas y referencias de clientes pasados. Las reuniones revelaron algo interesante. Varios clientes mencionaron que la persona que los llamó tenía conocimiento detallado de sus vidas personales y situaciones familiares. «Sabía sobre los planes universitarios de mi hija», dijo la señora Patterson, cuya renovación de cocina estaba programada para la primavera. Sugirió que los retrasos en la construcción podrían interferir con las fiestas de graduación. ¿Cómo sabría eso un extraño? El patrón era claro. Sarah no solo estaba usando listas de clientes, estaba aprovechando la información personal que había recopilado durante años de cenas y eventos sociales, información que ningún competidor comercial legítimo poseería. El viernes por la noche, Michael recibió una llamada de Marcus Webb. «Michael, he estado investigando esta historia, y es más interesante de lo que inicialmente pensé. Tu exesposa y su pareja han estado notablemente ocupados. Quejas anónimas presentadas ante múltiples agencias reguladoras, cuentas de reseñas falsas rastreadas hasta direcciones IP, asociadas con su nuevo negocio, contacto sistemático con tus clientes, usando información que solo podría haberse obtenido a través de relaciones personales. ¿Qué tan sólida es la evidencia? Lo suficientemente sólida para una historia en la primera página de la sección de negocios sobre la ética de usar el conocimiento marital para sabotaje comercial. También descubrí que no son la primera pareja divorciada en intentar esta estrategia. De hecho, hay jurisprudencia que lo establece como una forma de interferencia comercial». Michael sintió que las piezas encajaban. ¿Cuándo se publica la historia? El lunes por la mañana. Quise darte un aviso porque necesitaré incluir su respuesta para equilibrar. ¿Los has contactado ya? Esa es mi próxima llamada. El domingo por la noche, el teléfono de Michael sonó. La voz de Sarah estaba tensa por el pánico. «Michael, necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos». «Estoy completamente de acuerdo». El reportero del Tribune llamó a David. «Está amenazando con destruir nuestro negocio antes de que siquiera comience». «Tu negocio fue construido destruyendo el mío. Eso parece apropiado. Podemos detener todo esto», dijo Sarah desesperadamente. «Cancelaremos todo, eliminaremos las reseñas, diremos a los clientes que todo fue un malentendido. Solo detén la historia del periódico». Michael consideró la oferta. Hace 6 meses, podría haberla aceptado, tomado la rama de olivo y seguido adelante. Pero el hombre en que se había convertido entendía que algunas personas solo respetaban las consecuencias, nunca los llamamientos a la conciencia. «Sarah, tenías 2 opciones después de nuestro divorcio. Podrías haber aceptado la responsabilidad por tus acciones y construido una nueva vida honestamente, o podrías haber declarado la guerra a la mía. Elegiste la guerra. Estábamos desesperados, nos dejaste sin nada. Te dejé con las consecuencias de tus propias elecciones. Hay una diferencia. Por favor, Michael, por lo que una vez significamos el uno para el otro. Lo que una vez significamos el uno para el otro es exactamente por qué esto termina ahora. Me enseñaste que algunas personas aprovecharán cada bondad, cada segunda oportunidad, cada acto de misericordia. Ya no soy tan ingenuo. El lunes por la mañana, el Chicago Tribune presentó una historia en la primera página de la sección de negocios titulada «Cuando el divorcio se vuelve corporativo, la nueva frontera del sabotaje comercial». El artículo detallaba la campaña sistemática de Sarah y David contra Thompson Construction, incluyendo citas de clientes afectados y análisis de expertos en ética empresarial. La historia retrató a Michael como un propietario de una pequeña empresa luchando contra el acoso coordinado, mientras planteaba preguntas sobre la regulación de tales tácticas. La respuesta fue inmediata.
3 clientes llamaron para disculparse por dudar de Michael y expresar indignación por ser manipulados. 2 nuevos clientes contactaron a Thompson Construction específicamente por el artículo, impresionados por el manejo profesional de Michael de la situación. El Better Business Bureau abrió una investigación sobre las quejas falsas presentadas contra su empresa. Para el miércoles, la licencia de entrenador personal de David estaba bajo revisión por la Junta Reguladora Estatal. El nuevo empleador de Sarah, al enterarse de su papel en la campaña, terminó su contrato para evitar la asociación con la controversia. El jueves trajo la resolución final. James Miller llamó con noticias de que Sarah y David querían reunirse para discutir el fin de las hostilidades. Están ofreciendo una disculpa escrita, la retractación pública de todas las declaraciones falsas, un acuerdo para cesar todo contacto con tus clientes, informó James, a cambio de tu acuerdo de no perseguir más acciones legales. Michael consideró la oferta mientras miraba por la ventana de su oficina, hacia el horizonte que estaba ayudando a construir. Thompson Construction no solo había sobrevivido al ataque, sino que emergió más fuerte, con nuevos clientes y una confianza renovada de los existentes. Su reputación estaba intacta, su negocio estaba creciendo y, lo más importante, había demostrado a sí mismo que podía manejar cualquier desafío que surgiera de su pasado. Acepta la oferta, le dijo a James, pero incluye un acuerdo de no divulgación. No quiero que discutan esta situación públicamente nunca. Considera lo hecho. Esa noche, Michael cenó con Amanda en su restaurante favorito del centro. Ella había leído el artículo del Tribune y conocía los contornos básicos de los eventos recientes. ¿Cómo te sientes respecto a todo esto?, preguntó. Michael consideró la pregunta mientras observaba las luces de la ciudad reflejándose en el río Chicago. Agradecido en realidad. Agradecido de que podrían haberse ido silenciosamente y reconstruido sus vidas honestamente. En cambio, me mostraron exactamente quiénes son realmente y me dieron la oportunidad de demostrar en quién me he convertido. Levantó su copa de vino. A veces, el mejor regalo que alguien puede darte es la oportunidad de demostrar tu propia fuerza. Amanda chocó su copa contra la suya, a la fuerza ganada a través de la experiencia. Mientras terminaban la cena, Michael reflexionó sobre el extraño viaje que lo había llevado a este momento. La traición de Sarah y David había sido devastadora, pero su fallido intento de venganza había sido extrañamente liberador. Ya no tenía que preguntarse si había sido demasiado duro, demasiado implacable, demasiado definitivo en su juicio. Ellos mismos habían respondido esas preguntas. El hombre que había descubierto la aventura de su esposa hace un año podría haber sido destruido por un asalto tan sistemático a la obra de su vida, pero ese hombre ya no existía. En su lugar, había alguien más duro, más sabio y, en última instancia, más exitoso. Alguien que entendía que la mejor defensa contra las personas que confunden la bondad con debilidad es simplemente negarse a ser débil. Michael Thompson había construido su negocio sobre cimientos sólidos, y esos cimientos habían demostrado ser lo suficientemente fuertes para resistir cualquier tormenta que su pasado pudiera generar. Mañana, continuaría construyendo, no solo estructuras de acero y concreto, sino una vida basada en principios claros y relaciones honestas. La última batalla había terminado, y él había ganado, no a través de la crueldad o la venganza, sino a través del simple acto de negarse a ser destruido por personas que ya se habían destruido a sí mismas.